Muy buenas tardes, hermanos. Dios es bueno y Dios ha sido muy bueno con nosotros toda la semana. Por Amén. eso lo adoramos, por eso lo damos gracias. Y, y toda esa adoración le pertenece, es suyo. A veces queremos nosotros agarrar la adoración, pero todo eso pertenece a Él. Y Él ha sido muy bueno a pesar de las cosas negativas que está pasando en nuestro mundo, a pesar de las cosas negativas que está pasando en nuestros países, a pesar de las cosas negativas que está pasando individualmente en nuestras vidas. Dios ha sido bueno con nosotros. Tenemos el movimiento de nuestros miembros. Todavía estamos respirando. No estamos de salud tan mala que no podemos funcionar y cumplir con nuestras obligaciones. Dios nos provee, estamos en casa, tenemos para comer. Entonces Dios ha sido muy bueno con nosotros y por eso venimos cada semana aquí, aunque sea cibernéticamente, para adorar a Dios y decirle gracias y conocerlo más. Porque de verdad, hermanos, la cosa más importante después de la salvación, después de tener la salvación, es conocer a tu Dios, saber lo que Él quiere de ti, saber cómo es que Él quiere guiarte, saber cómo es que Él quiere usarte en la tierra. Yo no puedo pensar en algo más importante que eso de escuchar y saber de la voluntad de Dios para mí. Eso me da propósito. Eso es lo que me da mi propósito aquí en la tierra, saber lo que Él quiere de mí. Muchas veces preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y saber la voluntad de Dios para mi vida es lo que me da propósito. Y eso empieza con tu llamado y con tu don. Uh, a cada uno de nosotros, si hoy tú eres una persona salva, si tú conoces a Cristo como tu Salvador, tienes un don mínimo, tienes uno, puede ser más, pero mínimo tienes un don. Y ese don es la clave de tu propósito y también es la clave para entender lo que Dios quiere que tú hagas día tras día. Algo que tiene que ver con el don tuyo. Uh, entonces voy a mover a nuestro tema de la predicañanza hoy, que es las pautas para entender la voluntad de Dios. Y esto es muy general. No es tan general como antes, es más específico como antes. Vamos a mirar a cosas para mí que yo digo que son muy significantes para entender la voluntad de Dios y hay cosas uh, en el mensaje de hoy que quizás usted ya sabe, hay otras cosas que no. Quizás hay cosas que usted se había olvidado y debes recordar. O quizás usted sabe un poco de todo, pero lo que le cuesta es cómo se puede usar todo para entender uh, la voluntad de Dios, porque les digo, Dios nos está hablando y Él quiere que tú sepas cuál es su buena voluntad para ti. Dios no quiere dejarte en la oscuridad en cuanto a su voluntad. Él sí quiere que tú sepas cuál es su voluntad en general, o sea, como para el mundo y también para ti. Entonces, algo de repaso antes de hablar de nuestro tema de hoy, porque yo sé que somos seres humanos y a veces nos olvidamos. Yo creo que yo me olvido yo más que cualquier otra persona, pero principalmente la voluntad de Dios se encuentra en la Biblia y se la puede encontrar a través de varias maneras. Quizás tú escuchaste la palabra a través del púlpito y tú sientes que Dios te está hablando. Una profecía. Hay muchas profecías en la Biblia. Hay muchas cosas que podemos leer donde Dios y profetas están profetizando sobre cosas, hasta cosas que están pasando ahora actualmente.
También hay personas que te pueden hablar y te pueden decir, te pueden depositar una palabra de Dios. Y en la próxima semana vamos a enfocar en eso, ah, de personas hablándome ah, acerca de la voluntad de Dios. A mí específicamente vamos a evaluar cómo es una profecía de Dios y qué no es una profecía de Dios. También oramos, hermanos. La oración es nosotros orando a Dios, pero también debemos escuchar lo que Él nos dice. Y cuando digo escuchar, lo digo entre comillas, porque quizás no siempre es una voz audible. A veces Dios habla a través de los sucesos en tu vida. Y hay que interpretar esas cosas que está pasando en tu vida. Ah, y um, todo de esto tiene una base bíblica. Y por eso yo quiero hablar acerca de esa, de la profecía aparte. Porque si eso no se alinea en la Biblia, entonces no es una profecía. Entonces, ya hablamos de esos temas, de todas esas cosas, que es la voluntad mental, operacional y geográfica para mí. Hablamos acerca de mover de desconocido a conocido. Yo sé que ustedes recuerdan esa parte. No quiero enseñarlo de nuevo, pero yo puse ese ejemplo de 5 más X son 11 y sabemos que X es el número 6 porque sabemos que 5 más 6 son 11. Entonces es muy fácil de entender, pero un ejemplo de cómo hay factores conocidos de Dios que se encuentran en la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poquito más específicamente sobre eso, ¿verdad? Uh, So, ¿cuáles son cosas que son muy claras en la Biblia? Hoy tengo 7, pero no son solamente son 7, pero a mí me gusta ese número 7, entonces usamos ese número 7. Hay cosas, factores conocidas en la Biblia, ¿ok? Una que es muy importante es la salvación. Sabemos que Dios nos quiere salvos, ¿verdad? Sabemos, Juan 6:40 dice, porque la voluntad de mi Padre, este está hablando Jesús, es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, ¿verdad? Y yo lo resucitaré en el día final. También Dios quiere que seamos santificados. Ahora, la voluntad de Dios dice en primero de Tesalonicenses, la voluntad de Dios es que sean santificados, es decir, apartados para Dios, no apartados de Dios, apartados para Dios, para su uso, ¿verdad? Y hay 3 clasificaciones de santificación. No tenemos tiempo para entender todos, pero los menciono muy brevemente. La primera es la santificación posicional. Cuando tú naciste, tuviste una posición en Adán, es decir, naciste pecador, ¿verdad? Pero al recibir Jesucristo como Salvador, ya tienes una nueva posición en Cristo. Y eso dice Hebreos 10:10. En virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Entonces ya estamos en Cristo. Naciste en Adán y cuando recibiste Jesús como Salvador, renaciste en Cristo. Entonces así decimos la santificación posicional, porque ya tienes una posición en Cristo. La segunda es experimental. Es la segunda parte de ese mismo versículo aquí del primero de Tesalonicenses. La voluntad de Dios es que sean santificados, apartados para Dios. Y la segunda parte dice que se aparten de la inmoralidad. Entonces, la santificación experimental tiene todo que ver con nuestro caminar, cómo vivimos día tras día. Entonces, ya que estamos santificados en Cristo, que es nuestra salvación, también debemos andar así, andar como representamos el cielo, ¿verdad? Representamos uh,
el reino de Dios. Sus representantes somos. Entonces, la santificación experimental tiene todo que ver con nuestra forma de vivir. Y la última es la santificación eternal, ¿verdad? O eterna. Como Jesús dije acá arriba, que porque la voluntad de mi Padre es que todo él reconozca al Hijo y crea en él, que tenga vida eterna, vida eterna. Él no está hablando de la vida física, porque todos nosotros vamos a morir. Pero la vida eterna tiene todo que ver de que lo que pasa contigo después de la muerte física. La vida eterna con Él, en su presencia. Entonces, al morir, lo que queremos es esa santificación eterna que sea con Cristo para siempre, ¿verdad? Entonces, hay tres clasificaciones de estar santificado. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios incluye, en resumen, la salvación y la santificación, ¿verdad? La tercera es la llenura del Espíritu Santo, la llenura o ser controlados por el Espíritu Santo. Ya hemos visto esa escritura antes. Sean llenos del Espíritu. Como es una orden, es un mandato, sabemos que es algo que podemos hacer. También otra voluntad de Dios es dar gracias. Den gracias, dice, a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Romanos 8 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Mira eso, den gracias a Dios en toda situación. Gracias Dios por el coronavirus. Gracias Padre por los protestas. Gracias por todo eso que está mal. Gracias que mi carro se estancó. Gracias que yo no tengo dinero para pagar. Gracias Padre. Yo sé que suena mal, pero lo que estás diciendo cuando tú dices gracias es que tú confías en Dios para esa solución. Gracias Padre, porque yo confío que tú tienes todo en control. Todo está bajo de tu control. Entonces por eso damos gracias en toda circunstancia, sin importar que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia también dice en Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios nos dispone todas las cosas, no solamente las cosas buenas, sino también las cosas malas, todas las cosas para el bien de quienes los aman. Entonces le damos gracias porque Él controla todo eso. También es la voluntad de Dios que sufrimos para Cristo. Hay dos versículos, dos pasajes en primero de Pedro 3:17 y capítulo 4:19. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, oye esto, sufren según la voluntad de Dios. Y nadie quiere sufrir, pero a veces es la voluntad de Dios que tú sufres. Gloria a Dios. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Así de esto sacamos la doctrina que nuestra vida es nuestro testimonio. Aunque estemos pasando por algo mal, sufrimiento, lo hacemos para la gloria de Cristo, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo, porque eso muestra que aún en nuestro sufrimiento confiamos en Él por su provisión, ¿verdad? Y Él está utilizando nuestro cuerpo en nuestro sufrimiento para testificar al mundo acerca de su gloria. Y así Dios te está utilizando en tus momentos malos. Te está utilizando para testificar al mundo. Y si tú sufres con gracia, tú sufres en gracia, eso muestra al mundo, mira cómo esa hermana ha sufrido tanto, pero con paz.
con gracia, con una paz interna que yo no tengo. Pero yo sé que ella está sufriendo. Pero ¿por qué tiene tanta paz? Hermana, ¿qué es que usted tiene? Y este es tu momento para testificar de la gloria de Dios. No sé si me explico, pero sufrir para Cristo es diferente que sufrir porque tú robaste la tienda. Entonces, si robaste la tienda, entonces no sufrir para Cristo, es por sufrir por tus errores, ¿verdad? Pero sufrir para Cristo es diferente. No existe nada. No existe nada. Pero Dios quiere que tú sufres para testificar al mundo. Entonces, esa es una de las voluntades de Dios que es un poco más difícil de tragar, pero así es. El número 6 es confiar, y eso va con el número 5. Confiar en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos sus caminos. eh, Él allanará tus sendas, perdón. Allanará, esa es la palabra, tus sendas. Gracias a Dios que yo no soy tan inteligente, pues yo no tengo otra opción, confío en Dios porque no soy tan inteligente. Pero el punto es, a veces queremos confiar en nosotros, en nuestra habilidad de resolver un problema. Y la voluntad de Dios es no mires el problema como, oh, yo puedo resolver esto, yo puedo resolver esto. Mira la cosa como Dios lo va a resolver. ¿Por qué? Porque quizás tú tienes una solución y la solución parece a ti muy lógica, muy inteligente, pero Dios tiene otra solución. Dios dice en su lógica, si alguien te roba de algo, de tu camisa, que también que se le entregue también tu abrigo. Esa es la lógica de Dios. La lógica de nosotros es guardar mi abrigo para que no me robe ese también. Pero Dios dice que, bueno, si te robe la camisa, entréguele el abrigo. La lógica de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, si Él te está robando, obvio tiene necesidad. Y tu Dios es tu proveedor. Entonces entrégale a Él porque obviamente no tiene y no confía, pero a través de ti estás proveyendo lo que ese necesita. Y Dios, tú puedes confiar en Dios para proveerte otro abrigo. Y si tú haces eso, el ladrón te va a mirar como, ¿y tú no quieres proteger eso? No, obvio usted lo tiene, lo necesita. Entonces Dios me da otro. No estoy preocupado por eso. Está testificando a través de tus acciones. La inteligencia de Dios es muy diferente que la inteligencia de nosotros. Y obvio, Dios quiere que tengamos buenas obras, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Mire eso. Practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Verdad? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para su cumpla su buena voluntad. El simple hecho que tú quieres hacerlo proviene de Dios. Proviene de Dios. Eso no eres tú. Esta vida es totalmente la gracia. Entonces, son 7 cosas. Yo sé que hay más. Son 7 cosas donde podemos ver muy claramente cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo haga estas 7 cosas y eso sé. Pero usted y yo sabemos que a veces la voluntad de Dios no es tan clara. Así que, ¿cómo es que movimos desde el conocido al desconocido? Movemos de las cosas que sabemos, las cosas que conocemos, para descubrir las cosas que no conocemos en cuanto a la voluntad de Dios. Y ese es el truco. So, vamos a mirar la oración o una circunstancia del apóstol Pedro. ¿Qué es que Pedro hizo? Y cómo fue que Pedro utilizaba las cosas que él ya sabía para descubrir la voluntad de Dios.
Y aquí tenemos otras herramientas que son la guía de Dios. Si usted abre la mente para prestar la atención a las cosas que están pasando en tu actualidad, en tu entorno, en tu vida, ¿verdad? Puedes descubrir más fácilmente la voluntad de Dios. Vamos a mirar cómo hizo Pedro. Pedro dice, yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Así mismo siento yo porque tengo hambre. Levántate, Kevin, mata y come. Es broma. Replique, de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llamas impuro. A veces Dios nos dice hacer una cosa y lo ignoramos porque esto no puede ser. Dios no es lógico. Pero como dije ahora, la lógica de Dios no es la lógica de nosotros. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían, habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda la familia. Entonces, ten en cuenta que Pedro está en su casa, ¿verdad? Y este hombre estaba en su casa y Dios está trabajando con ambos hombres, ¿verdad? Esa es la providencia de Dios. Vamos a hablarlo ahora, pero es la providencia de Dios. Él está operando. Como dice la canción, aunque no se puede ver, está operando, está trabajando, está obrando, ¿eh? Entonces aquí tenemos un ejemplo de la escritura. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho al Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dios, te damos gracias por esa escritura y todo lo que tú nos has enseñado hasta ahora. Ahora, Padre, ayúdanos a entender cómo podemos descubrir tu voluntad a través de esa enseñanza con el apóstol Pedro, Señor. Como tú lo usaste, como tú te comunicaste con él, sabemos que también puedes y haces las mismas cosas con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a mirar esa escritura, no línea por línea, pero vamos a sacar las cosas más importantes. Y yo quiero que vean que Pedro, la primera cosa que hizo, estaba orando. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión, ¿verdad? Vi que del cielo descendía algo parecido a un gran sábana que suspendida por las 4 puntos bajaba hacia donde yo estaba. La primera cosa que queremos hacer, hermanos, es orar. Orar. Sabemos que la oración es nuestra herramienta muy poderosa, ¿verdad? Uh, Cuando no tenemos de la Biblia la respuesta muy clara, si la Biblia nos dice muy claramente,
hagas esto o no hagas esto. No tenemos que orar por eso porque Dios lo dijo muy claro, ¿verdad? Pero en estos momentos cuando la Biblia no es tan clara, te encuentras con una circunstancia, cuando la Biblia no habla muy clara sobre tu circunstancia, hay que orar. Pero fíjate que la otra cosa que Pedro hizo, que casi nunca hacemos nosotros, es que él oraba, pero después escuchaba. Y hay que escuchar. So, el primer paso, no sé si son pasos, son elementos, herramientas, ¿verdad? Porque no digo que todo eso pasa en sucesos así, pero son elementos para entender la voluntad de Dios. Y una es la oración. También saber o depender más de los principios bíblicos que tú tienes. Dice la Biblia aquí, me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Esa palabra fijé quiere decir que él reflexionaba o meditaba cuidadosamente. Es como él estaba mirando cuidadosamente y utilizando lo que él ya sabía en sus principios bíblicos, como debía evaluar lo que estaba viendo, ¿verdad? Uh, la otra cosa es, él utilizó la palabra de Dios. Ahora, en este caso, fue una voz audible. En tu caso, quizás no es así, pero la palabra de Dios. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mate y come. Entonces, lo que Pedro ya tenía en su mente, en su corazón, a veces entendemos la Biblia de una manera, pero Dios te puede ayudar a aclarar lo que tú crees que tú entendiste. Por eso es bueno hablar con una persona que quizás sepa un poquito más que tú acerca de la Biblia para aclarar las dudas. Pedro había vivido toda su vida haciendo una cosa, no comiendo esas cosas, ¿verdad? No comiendo esas cosas. Pero Dios ahora le está diciendo que hubo una razón que yo les dije que no eran limpios. No porque no son limpios en sí, sino fue una razón, una enseñanza que yo dije que no eran limpios para que tú entendieras qué es el pecado. Eso fue el punto. Entonces ahora Dios está diciendo, levántate, Pedro, mata y come. La segunda cosa, o perdóname, la cuarta cosa que Pedro hizo era utilizar las circunstancias providenciales. Él veía cómo Dios estaba moviéndose. Acuérdense lo que yo les dije. Pedro estaba en su casa orando, escuchando al Espíritu Santo, ¿verdad? Y Cornelio estaba en su casa, millas desde la casa de Pedro, pasando por algo similar, pasando por algo semejante. Y ambos recibiendo mensajes de Dios acerca del otro sin darse cuenta. Fíjense cómo Dios reveló un poquito, pero no reveló todo. Para moverle, para motivarlos a mover, ¿verdad? A Pedro no casi nada, pero a Cornelio a casi todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro tenía sus prejuicios. Bueno, él es un hombre gentil, para que yo iba allá, para que yo voy allá. Pero ese hombre gentil sabía que iba a venir una persona a su casa para explicarle, porque él no sabía todo, pero necesitaba otro para explicarle. Entonces, ambos hombres seguían la voluntad de Dios. Dice aquí, en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. Eso pasó, imagínate, ellos viajaron millas. Eso significa que Dios estaba obrando días antes, ¿verdad? Para que ese momento tuviera lugar. Tú tienes también circunstancias en tu vida que puedes analizar y puedes pensar y puedes evaluar y dices,
wow, ahora yo puedo entender por qué Dios permitió esto, o porque Dios bloqueó esta salida, o Dios no abrió esa puerta. Ahora yo puedo entender. O si no puedes entender, confía que Dios cerró esa puerta o abrió otra puerta por una razón. Solamente hay que confiar. Por eso yo hablaba de esos ciertos principios antes, ¿verdad? Sabemos que la voluntad de Dios es confiar. So, si tú dices, perdón, si tú ves algo que no tiene sentido, tú sabes lo que debes hacer. En un aspecto, eso es confiar. La Biblia no nos da permiso ponernos en pánico. Sí, confiar. Confiar. Esto está pasando, yo no lo entiendo. Yo confío que Dios tiene todo bajo su control, aunque todavía yo no puedo entender nada. Confiar que de tarde o temprano Dios te va a revelar el propósito de ciertas cosas que ya había pasado en tu vida, y eso es entender las circunstancias providenciales. Providencial quiere decir que Dios está controlando la historia, ¿verdad? Providencial es una palabra que únicamente se usa acerca de Dios, ¿ok? Providencial, una circunstancia que Dios está controlando. Otra cosa es el llenura del Espíritu Santo. Pedro dijo, el Espíritu me dijo. Nosotros tenemos un mandato que yo leí ahora, Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Porque el Espíritu mismo le está hablando. Nosotros no podemos escuchar del Espíritu Santo si lo apagamos, como dice en 1 de Tesalonicenses 4:30. No apaguen el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que no pequen. ¿Ves? Si pecamos, hemos interrumpido esa conexión con la voz de Dios, ¿verdad? Pero cuando tú confieses tu pecado, ya recuperas esa conexión. Como explicaba antes, tenemos dos círculos, ¿verdad? Un círculo completo y otro círculo quebrantado. Y el círculo quebrantado representa el hecho que vamos a pecar. El primer ciclo completo representa nuestra relación con Dios, pero el ciclo quebrantado representa nuestra uh, uh, circunstancia del momento que podemos pecar, ¿verdad? Y si confesamos, admitimos, en otras palabras, a Dios, bueno, he pecado, recuperamos esa comunión de nuevo con Él. So, hay que interpretar las circunstancias providenciales y comparación de sucesos fue la otra cosa, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Él comparaba lo que había pasado en el día de Pentecostés, como ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero fíjate que todos ellos eran judíos. Entonces, para ayudar a Pedro, que los salvos también serán los gentiles, Dios proveyó la oportunidad para que Pedro pudiera ver el Espíritu Santo descender sobre los gentiles, porque Pedro en su mente pensaba que la palabra de Dios fue solamente para los judíos. Por eso, el sueño que tenía, ¿verdad? Ahora podemos entender el sueño que él tenía de los animales que él dijo no eran limpios. Los animales no limpios en la visión de Pedro representaba los gentiles. Amén. Entonces, eso fue los gentiles y ahora Pedro puede entender también su sueño. Ojo, los gentiles no comen como nosotros, ellos comen todo. Nosotros no comen esas cosas, pero ellos sí. Entonces, la palabra de Dios fue la otra cosa. Dijo, luego oí una voz. A veces sentimos
ah, que escuchamos de Dios a través de un sueño, como Pedro. Puede ser a través de un pastor, predicador. Puede ser tu hermano que sabe muchos de la Biblia. Tienes un amigo o amigos que son muy doctrinales, que pueden entender muy bien la Biblia. Puede ser la misma Biblia, ¿verdad? Puede ser que Dios te ilumbra la mente y que prenda algo en tu corazón, en tu mente, que tú dices, oh, wow, ya puedo entender, ¿verdad? Entonces Dios nos habla a través de varias maneras. Y Pedro escuchó la palabra de Dios. Lo oí una voz que me decía, levante de Pedro, mate y come. Entonces, yo quiero que entiendan ahora el principio de escuchar la palabra de Dios. Puede ser a través de varias maneras. Yo no soy uno que sueño mucho, pero a veces, de vez en cuando yo tengo sueños. Mi mamá sueña mucho, pero muchísimo, ¿verdad? Uh, pero yo escucho la palabra de Dios en otras maneras. Para Kevin, él me pone en la mente algo muy claro que yo no puedo negar. Y así yo puedo decir que, bueno, Dios me está hablando. Especialmente si es algo que yo nunca haría yo, que contradice la lógica de Kevin. Circunstanciales providenciales ya hablé, pero eso es comparar las cosas que están pasando y ver que la mano de Dios está operando. Y eso es lo que pasó con ellos. La circunstancia providencial es que la mano de Dios está obrando en otra parte que no tiene nada que ver contigo, pero es para tu favor. Por eso miramos ahora la escritura de Romanos 8:28, que Dios obra, que todo obra para el bien de él que ama a Cristo. Todo. Entonces, en este caso, Dios está, la Biblia, voy a dar un pasito atrás porque yo quiero que ustedes entiendan esa parte. Eso dice, pues, Dios es que, no, perdóname. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. En otras Biblias dice, sabemos que las cosas obran para el bien, pero no es que las cosas obran. El griego dice que Dios dispone, pues Dios obra, ¿verdad? Entonces es Dios que está obrando aquí. Ok. So, en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres desde que Cesarea habían sido enviados por mí. Dios habían hablado a, a Cornelio que mandara esos 3 hombres. Pedro no lo sabía. Dios estaba obrando. En tu caso también, Dios está obrando. Tú no lo ves, pero Dios te está mandando 3 hombres a tu favor también. Dios está mandando a esas personas, mandando la ayuda que tú necesitas, mandando la clarificación que faltas, mandando lo que tú necesitas para entender la voluntad de Dios. Dios te está mandando eso. En el caso de él eran 3 hombres. En el caso tuyo puede ser otra cosa. Pero el punto es abrir los ojos para ver, para recibir lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo en tu vida. Que Dios cerró una puerta no significa que no hay otra puerta mejor por la cual debes pasar, ¿verdad? El último es recordar las escrituras. Tú has leído la Biblia y tú sabes lo que dice la Biblia. Y como tú sabes lo que dice la Biblia, hay que comparar lo que está pasando en tu vida y comparar eso con lo que dice la Biblia. Mira lo que pasó a Pedro. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Y recuerdan que él está recordando lo que pasó en el libro de Hechos antes de su ascensión, que ellos iban a recibir el Espíritu Santo y los gentiles también. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Ok? Eso es lo que Jesús dijo antes de ascender al cielo, que los gentiles también iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces,
Aquí Pedro está recordando esas palabras del Señor. Tú estás pasando por cosas, tú tienes una decisión enfrente, y cuando una puerta cierra o una puerta abre, o cuando algo pasa, vas a recordar, oh, yo recuerdo que Dios me confirmó, yo recuerdo que Dios me dijo en su palabra, yo recuerdo que tal hermano me había dicho, yo recuerdo esa advertencia que yo recibí que no quería escuchar, yo recuerdo. Y muchas veces lo llamamos confirmación, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó a Pedro. Dios te está hablando. Eso es el punto. Él está hablando. Dios escucha tu oración. Y como dijo antes, a veces Él dice, contesta la petición, pero no contesta el deseo. O no contesta la petición, pero sí contesta al deseo. O dice sí a ambos o no a ambos. Entonces, hay que entender, hay que juntar todas esas cosas que ustedes han escuchado acerca de entender la voluntad de Dios. Es muy importante que entendamos cómo es que Dios se comunica con nosotros. Hay que entender la Biblia. Así que no escucharás a ninguna persona, hasta el pastor, y esa persona te puede confundir en cuanto a lo que Dios te había dicho a ti. Si tú escuchas algo por fuera, será una corrección o confirmación. Pero si no se alinea con la Biblia, no es la voz de Dios. Por eso es muy importante entender qué dice la Biblia. Por eso dije, la fuente principal de la voluntad de Dios es su propia palabra, la Biblia, que es la palabra o la voluntad de Dios escrito. Esa voluntad ya está escrita. Estúdiala, ¿verdad? Entiéndala. Cuestiona, pregunta. Más pregunta, ¿verdad? No cuestiones nada. Pero pregunta a Dios, pregunta a pastores, pregunta a amigos que saben más que ti. Investigue para saber bien qué es que Dios está diciendo. Para que cuando tú veas cosas, escuchas cosas, leas cosas, puedes interpretar correctamente lo que la voz de Dios está diciendo y así tendrás paz. Porque entenderás muy claramente la voz de Dios acerca de las cosas que no se parecen tan claras en la Biblia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entenderte. Gracias por dejarnos saber que tú sí quieres comunicarte con nosotros. Solo nos toca a nosotros abrir las mentes, corazones y oídos para recibirte y borrar las cosas que queremos pensar nosotros y ponerte a ti en centro. Tú no eres de ninguna parte, de ninguna parte político. Eres Dios y 100% Dios. Ayúdanos a verte y conocerte más. Abre nuestras mentes, corazones para recibirte y reconocer que te presentas de manera que nosotros no hemos pensado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Qué importante es saber la voluntad del Señor, porque así nos evitaríamos de tantos conflictos y de tantos procesos que pasamos en nuestra vida. Y le agradecemos al Padre Celestial que puso al pastor y nos dio 7 pautas de cómo poder escudriñar la voluntad a través de su palabra.